Bueno, entonces les decía que tangente es seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Y dice que eso está multiplicado por el seno del ángulo. Estamos en este primer problema. Entonces eso se multiplica por el seno del ángulo más el coseno del ángulo. Eso es lo que tenemos. ¿Sí? Entonces acá pues tengo seno cuadrado del ángulo sobre coseno del ángulo más coseno del ángulo. Vamos a sumar estas dos expresiones. Al sumarlas tengo seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo sobre coseno del ángulo. Lo que está en el numerador vale 1 y entonces tendría 1 sobre coseno del ángulo y eso es igual a la secante del ángulo. Y entonces ya quedó demostrada la primera identidad, esta que está acá. Miren, ¿está claro o hay alguna duda? Bastante claro, ingeniero. Bueno, el segundo problema hacemos lo mismo y el tercero lo mismo. Si quieren hagamos en vez del segundo, porque el segundo es igual, no tiene nada diferente, o sea, solo hay que sustituir tangente por seno sobre coseno y simplificar. Y aquí donde dice cosecante hay que sustituir por 1 sobre el seno y donde dice secante 1 sobre el coseno y se va a llegar a la solución. Pero esta que está acá tiene un ángulo doble. ¿Sí? Entonces si quieren trabajamos mejor la C para ver cómo la podemos resolver. Entonces en la C lo que vamos a hacer es lo siguiente, pues tenemos el seno de 2x, pero el seno de 2x es el seno de x más x. Y la identidad que aprendimos para el seno de x de a más b es seno de a por coseno de b más coseno de a por seno de b. Entonces tendría seno de x, coseno de x, más seno de x, coseno de x. Entonces llevo a la conclusión siguiente. Llevo a la conclusión de que el seno de 2x es 2 veces el seno de x por el coseno de x. Entonces esa es una identidad de ángulo doble. Nosotros creo que no vimos las identidades de ángulos dobles, pero están en el libro. Si no, aquí la acabamos de escribir para el seno, también la pueden calcular para el coseno, para la tangente, para quien ustedes quieran. Bueno, entonces dice que tengo que el seno de 2x es igual a 2 tangente sobre 1 más tangente cuadrado. Vamos a resolver. Entonces, veamos. Tengo del lado izquierdo, tengo 2 tangente del ángulo, pero la tangente es seno sobre coseno, o sea que tengo 2 seno de x sobre coseno de x en el numerador. Y en el denominador de esa expresión tengo 1 más tangente cuadrado, pero se recuerdan que 1 más tangente cuadrado es la secante al cuadrado, eso ya lo vimos. Entonces escribimos secante al cuadrado, pero la secante es el inverso del coseno, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Entonces tengo 1 sobre coseno de x al cuadrado. Bueno, simplificando esto un poquito, noten ustedes que este coseno pasa a multiplicar. Y entonces prácticamente puedo decir que este coseno que está aquí abajo se va con el cuadrado. ¿Y cuánto me queda? Me queda 2 veces el seno de x por el coseno de x, que es precisamente el seno del doble ángulo. Está resuelto. No sé si hay alguna duda o queda claro esto. Dijo de que esta identidad se encontraba en el libro, Sí, ¿verdad, por ingeniero? supuesto. Uh-huh. Y solo por curiosidad, ¿a qué tipo de identidad pertenece? O sea, puede ser Ident- pitagórica no, o... identidades de ángulos dobles. Ah, está bien. Muchas gracias. Bueno, por nada. Bueno, no sé si tienen duda con algún otro ejercicio de esta hoja. Con el número 9 ingeniero, no sé si lo puede resolver. 9. Dice encuentra el valor exacto de 2 tangente inversa de 9 sobre 40. Vaya.
Bueno, prácticamente, vamos a ver qué tenemos aquí. Noten ustedes que me piden el coseno del doble de un ángulo. Esto que está acá es un ángulo. ¿Sí? Entonces, recordémonos que el coseno, para eso, recordemos de que el coseno de A más B, ¿a qué es igual? ¿Se recuerdan ustedes? El coseno de A por el coseno de B, así era la fórmula, menos el seno de A por el seno de B. ¿Qué pasa si tengo coseno de doble ángulo, o sea, de 2 veces A? Entonces, ¿qué me queda? Me queda coseno de A por coseno de A, o sea, que me queda coseno cuadrado de A menos seno cuadrado de A. Bueno, esa es la fórmula para el doble ángulo. Y lo digo porque aquí está un doble ángulo. Ahora esto que está acá, en un cuadrado, es un ángulo que si quieren llamamos teta. Ahora, ¿qué cumple ese ángulo teta? Esto que está acá, tangente inversa de 9/40 se puede escribir como teta. O se puede escribir también así, se puede escribir que tangente de teta es igual a 9/40. Entonces, si nosotros pensamos en un triángulo que cumpla esos requisitos, significa lo siguiente, significa que el cateto opuesto, ¿cuánto mide? Al ángulo teta, ¿cuánto mide? 9. El cateto adyacente al ángulo teta, ¿cuánto mide? 40. Entonces, si sabemos eso, ¿cuánto vale la hipotenusa? Ayúdenme ustedes y calculen 40 al cuadrado más 81, que sería la hipotenusa. ¿Cuánto queda? 40 al cuadrado más 81. ¿Mil cuánto? 1681. Pero hay que sacarle la raíz Sí, cuadrada. correcto, sí. Entonces la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 1681. ¿Ese es un valor exacto o no es exacto? Sí, es 41. 41. Entonces, coloquémoslo aquí, 41. Bueno, entonces veamos. Voy a bajar un poquito. Entonces, entonces noten, todo esto es el ángulo teta. Toda esta tangente inversa de 9/40 es el ángulo teta. Entonces, me piden calcular el coseno del doble ángulo. El coseno de doble de teta. Pero dijimos que teta es todo eso que encerré en un cuadrito. Esto es teta. Eso es teta. Entonces, esto, por la identidad que tenemos aquí arriba, es coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta, pero nosotros sabemos cuánto vale el coseno y cuánto vale el seno. ¿Cuánto vale el coseno de teta? Si miramos el triángulo, ¿cuánto vale el coseno? ¿Cuánto vale el coseno? 40 sobre 41, pero esto va al cuadrado, porque es el coseno al cuadrado, menos el seno al cuadrado. ¿Cuánto vale el seno? 9 sobre 41. ¿Sí? ¿Y eso cuánto vale? Eso vale 40 al cuadrado menos 9 al cuadrado sobre 41 al cuadrado. Como decía, valor exacto. Entonces solo díganme cuánto da 40 al cuadrado menos 9 al cuadrado. También dividido dentro de 41 al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Daría 0.9036. No, dice valor exacto, no dice aproximado. Solo deme lo que vale el numerador y el denominador. El numerador vale 1519 1519 sobre 1681.
Gracias, muy amable. Bueno, entonces aquí está el valor exacto. Se acabó el problema. No sé si queda claro, ¿hay alguna duda? Sí, ingeniero, es que como en el libro recuerdo de que trabajé ejercicios así donde decían, o sea, donde pedían valor exacto y en los ejemplos eran valores así aproximados a decimales. Entonces, Es que lo que pasa es que esto, por ejemplo, si usted me dice un décimo, esto es exacto, pero también escribirlo así es exacto. ¿Por qué? Porque es precisamente eso. Pero usted me estaba dando una aproximación de esto, supongo yo. O me está dando todos los decimales. ¿Esto es racional o es irracional? es irracional. No, esto es racional. Cualquier expresión que se escribe de forma P sobre Q es racional, ¿verdad? Pero si usted me da una aproximación con 2 decimales de esto, entonces está dando una respuesta incorrecta porque dice exacto. Ahora, si me dicen encuentra el valor exacto y a usted el valor exacto le da un décimo y lo escribe así, está bien. Pero, por ejemplo, si usted le dicen encuentre el valor exacto de la raíz de 2 y usted me dice que es 1.41, eso sí está incorrecto. Eso no es exacto, esto sí es exacto. Ah, ya entendí. Gracias, ingeniero. Bueno, pues nada. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, si no pasamos a la ley de senos, perdón, a la ley de cosenos. ¿Lograron hacer todos los ejercicios? Yo el último no lo lograba hacer. El último dice reescribe la expresión como una función algebraica de x y y. Bueno, vamos a ver. Bueno, ahí está nuestra expresión, pero quieren que la reescribamos a x y y, o sea, seguramente no quieren senos y cosenos. Bueno, entonces dice que tengo coseno inverso de x menos tangente inversa de y, y a eso le aplicamos el seno. Bueno, aquí hay que entender una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero calcularle el seno al seno inverso de un ángulo θ, perdón, no de un ángulo θ, sino de una expresión x. Bueno, ¿cuánto vale esto? ¿Alguien sabe cuánto vale esto? Eso Ya es X, X, ¿no? Vale X. Sí, solo que, sí, esto correcto, esto vale x, esto siempre va a ser x. Lo mismo ocurre si yo quiero calcular el coseno al coseno inverso, ¿verdad? Solo que a veces hay que tener cierto cuidado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con el coseno, pensemos lo siguiente, les voy a decir el cuidado que hay que tener. Supongamos que el ángulo está, vamos a ver, está acá, en el cuarto cuadrante. Entonces aquí está mi ángulo θ. Entonces x va a ser el coseno inverso de ese ángulo. Pero recordemos que el coseno inverso, ¿cómo es la gráfica del coseno inverso? Vamos a ver si me recuerdo. Así es, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, aquí se me olvidaba colocarles que me devuelve valores entre 0 y qué, entre 0 y pi, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo el ángulo acá? O sea, ¿dónde me va a tirar el resultado del coseno? ¿Cuál va a ser el coseno inverso de x? ¿Me va a devolver el ángulo negativo así como está acá? ¿O no me lo va a devolver negativo? ¿Qué dicen ustedes? O sea, ¿quién es x? Bueno, x es la relación que hay entre a y c. Entonces, cuando yo le calcule el coseno inverso a sobre c, me va a dar el ángulo θ. Pero como les decía, el ángulo es negativo.
Y el coseno inverso no me tira ángulos negativos, solo me tira ángulos positivos. Aquí lo miramos, ¿verdad? Solo valores positivos. Entonces, luego cuando yo calcule el coseno a esto que está acá, a este ángulo, pues ¿qué va a pasar? Que este ángulo ya no va a ser este ángulo, sino que va a ser otro ángulo. Pero al final de cuentas, el coseno de ese ángulo pues iba a regresar a ser x. Bueno, hay que tener un poquito de cuidado con algunas cosas que ocurren con estas funciones. Y también a veces, por ejemplo, cuando yo calculo el coseno inverso del coseno de x, esto también va a ser igual a x. Aquí yo tengo valores que pueden ser valores que están entre menos 1 y 1, ¿verdad? Pero aquí el coseno inverso solo me va a devolver valores positivos, ¿verdad? Y x puede ser negativo o positivo, o sea que aquí sí voy a tener problema porque le puede cambiar el signo a la expresión. Cuando yo calcule esto, puede ser que le cambie el signo. Depende cuál sea el valor de x. Bueno, dicho esto, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí para resolver esta expresión? Tendríamos que dejar la tangente en función del... Perdón, tendría que dejar el seno en función ¿de quién? En función de la tangente, posiblemente. Pero antes de hacer eso, si quieren, hagamos la suma de fracción, la suma de expresiones, porque aquí tengo seno de A menos B. Entonces hagamos eso. ¿Qué es igual a esto? Eso sería el seno de A coseno de B menos coseno de... ¿Menos quién? Menos coseno de A seno de B. Eso es lo que tendríamos que hacer ahí. Entonces, notemos una cosa. Notemos que ¿quién es A y quién es B? A es el coseno inverso de X. Y B es la tangente inversa de Y. Entonces, nuestra expresión que está acá se convierte en lo siguiente. Se convierte en el seno del coseno inverso de X multiplicado por el coseno de la tangente inversa de Y, ¿sí? Menos el coseno de A, o sea, el coseno del coseno inverso de X, ¿sí? Multiplicado por el seno de la tangente inversa de Y. Bueno, entonces pensemos acá. ¿Cuánto vale, por ejemplo, el coseno del coseno inverso? ¿Cuánto vale? Esta es la más sencilla de simplificar. El coseno del coseno inverso vale x. Esto vale x. ¿Sí? Luego tengo otras expresiones que tengo que averiguar cuánto valen. Por ejemplo, está el seno del coseno inverso, el coseno de la tangente inversa y el seno de la tangente inversa, ¿sí? Entonces, para hacer eso, primero empecemos con esta que está acá, el seno del coseno inverso, ¿sí? Entonces, para hacer esto, pues yo sé que el seno de x, ¿a qué es igual? Es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de x. Acá puede ser raíz positiva o negativa. ¿Queda claro dónde saco esta identidad o no? Sí, ingeniero. Bueno, entonces si tengo el seno de x es igual a esto, en lugar de x tengo que colocar el ángulo, pero el ángulo es el coseno inverso. Entonces voy a escribir aquí lo siguiente: el seno del coseno inverso de x va a ser igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. O sea que todo esto que está acá vale la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Está claro o no? Para que quede claro. ¿Podría volver a explicarlo, por favor? Sí, para que quede claro voy a colocar aquí teta y aquí teta. ¿Quién es teta? Teta es este ángulo que está acá. O sea que es
coseno inverso de x. Eso es teta. Entonces, si al coseno inverso le calculo el coseno, ¿cuánto vale el coseno del coseno inverso? Solo queda x. Y como está al cuadrado, me queda x al cuadrado. ¿Sí? Ya entendí. Gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Bueno, entonces, luego tengo otra expresión un poco más difícil de desarrollar, que dice que tengo el coseno de la tangente inversa de y. Sí, tengo el coseno de la tangente inversa de y. Pero recordemos algo. Recordemos una cosa. 1 más tangente cuadrado del ángulo es igual a secante cuadrado del ángulo. ¿Se recuerdan de esta identidad? Ahora, puedo escribir lo siguiente. Puedo escribir, en lugar de secante cuadrado, puedo escribir 1 sobre coseno cuadrado del ángulo. Entonces, puedo decir lo siguiente, que el coseno cuadrado del ángulo, o perdón, puedo decir, no el coseno cuadrado, puedo decir que la tangente cuadrada del ángulo, solo permítanme que no quiere borrar esto. Bueno, entonces puedo decir que la tangente cuadrada del ángulo, o la tangente del ángulo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 sobre coseno cuadrado del ángulo menos 1, ¿estamos de acuerdo? Y esto con una raíz cuadrada. Bueno, entonces aquí estoy calculándole el coseno a la tangente, ¿verdad? Pero miren, yo despejé la tangente y lo que necesitaba despejar era el coseno. Mil disculpas. Borremos nuevamente esto y perdón. Entonces, ¿a qué es igual el coseno del ángulo? Si lo despejo de esta ecuación, ¿qué va a ser igual? Va a ser 1 sobre 1 más la tangente cuadrada del ángulo. Pero el ángulo es la tangente inversa. El ángulo es la tangente inversa. Entonces, ¿cuánto vale esto que está acá? Vale 1 sobre 1 más y cuadrado. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la siguiente expresión que tenemos que simplificar? Ya simplificamos la primera, ahora nos fuimos con esta segunda y llegamos a la conclusión de que esto era igual a 1 sobre 1 más y cuadrado. Ya sabemos que este es x y nos falta esta. Miren, el seno de la tangente inversa de y. Esa nos hace falta. Ingeniero, le faltó la raíz cuando despejó el coseno. Cuando despejé el coseno, sí, muy amable, muchas gracias. Gracias, Samuel. Bueno, aquí está la raíz, miren. Bueno, ahora nos falta esta, miren, seno de la tangente inversa de y. Para hacer esta expresión, simplificarla, lo que necesitamos recordar es la siguiente identidad. 1 más cotangente cuadrado del ángulo es igual a ¿quién? 1 más cotangente es igual a cosecante cuadrado del ángulo. ¿Sí? Ahora, esta identidad se puede reescribir como 1, vamos para abajo, aquí abajo la voy a reescribir, se puede reescribir como 1 más 1 sobre tangente cuadrado del ángulo es igual a 1 sobre seno cuadrado del ángulo. Si despejo el seno cuadrado del ángulo, ¿qué me queda? Me queda 1 más 1 sobre tangente cuadrado del ángulo. Miren, es lo que tengo. Pero ¿quién es el ángulo? El ángulo es la tangente inversa. ¿Sí? El ángulo es la tangente inversa de y. Entonces, si le quito aquí el cuadrado antes de irme a la expresión, me queda aquí una raíz. Y entonces, ¿qué tendríamos acá? ¿Cuánto vale esto? Aquí me faltó esto, ¿verdad? Entonces aquí tendría que esto vale 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre y al cuadrado. Miren, es lo que tengo. Entonces, reescribamos toda la expresión, ¿verdad?
¿A qué va a ser igual la expresión que teníamos arriba? Va a ser igual a lo siguiente para terminar. Va a ser la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado sobre la raíz cuadrada también de 1 más y cuadrado y luego tenemos menos x partido la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre y cuadrado. Ahí está, miren. No sé si hay alguna duda. ¿No? ¿O algo que no esté claro? No, ingeniero, todo claro. Bueno, ¿había algún problema adicional de la hoja de trabajo? ¿No? Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a pasar entonces mejor a la ley de... Solo puede subir un poquito la pantalla. Le voy a tomar captura, por favor. Ahí está. Aquí está el problema. La puede subir un poquito más. ¿Subir? ¿Así? Sí. Ahí. Está bien. Gracias. Bueno. Ya, gracias. Bueno, por nada. Bueno, entonces como les decía, vamos a pasar a la ley de senos y cosenos. Perdón, a la ley de cosenos porque la de senos ya la vimos. Entonces vámonos a la ley de cosenos. Permítanme. Bueno, aquí tenemos entonces la ley de cosenos. Tenemos un triángulo con tres vértices etiquetados como A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula y tres lados A, B y C. Noten que el lado A minúscula está opuesto al vértice A mayúscula y de igual forma el lado B minúscula opuesto al vértice B y el lado C está opuesto al vértice C. Entonces tenemos las tres formas de la ley de coseno, que nos dice que un lado al cuadrado es la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de los otros dos lados por el coseno que está entre los lados que están acá, B y C, o A y C, o A y B. Esa es la ley de coseno en resumen. Si quieren la copiamos y nos vamos a analizarla a la pizarra. Bueno, aquí está la ley de coseno. Yo la escribiría de esta forma. El lado 3 al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, o sea, el lado 1 al cuadrado más lado 2 al cuadrado menos el doble del producto de estos dos lados, L1, L2, por el coseno del ángulo entre el lado 1 y 2. Entonces, ahí estaría la ley de coseno. Entonces noten que aquí está lado 1, lado 2 y lado 3. Este es el ángulo que está entre lado 1 y lado 2. ¿Sí? Y pues ahí estaría mi ley de coseno.
Bueno, no hay mucho que decir acerca de la ley de coseno, pues nada más que resolver ejercicios, ¿verdad? Entonces vámonos a los ejercicios de la ley de coseno. Aquí están. Bueno, dice, use la ley de cosenos para determinar el lado X indicado o el ángulo θ. Entonces, si quieren, resolvamos el ejercicio 3. Permítanme, aquí pasó algo. Aquí está nuestro triángulo. Y ahora, pues queremos hallar X. Entonces X es muy sencillo de hallar, ¿verdad? X va a ser, de acuerdo a la ley de coseno, va a ser 21 al cuadrado, ¿verdad? Más 42 al cuadrado, menos 2 veces 21 por 42, por el coseno de 39 grados. Entonces de esa forma encontramos X al cuadrado. Ayúdenme ustedes con su calculadora. Ingresen estos valores y me dicen cuánto vale X al cuadrado. Me quedó 28.88. 28.88. Bueno, Ese es el valor ya sin la raíz cuadrada. ya sin la raíz. Bueno, muchas gracias. Entonces aquí el compañero ya lo calculó. X vale 28.88. Y como ustedes notan, usamos directamente la ley de coseno. No tuvimos que hacer absolutamente nada más. Bueno, vamos a otro ejercicio. Dice resuelva el triángulo. Cuando dice resuelva el triángulo, pues se refieren a que calcule todo, ¿verdad? Entonces vámonos a este ejercicio 12 si quieren. Bueno, entonces acá tenemos los tres lados, o sea que lados no hay que encontrar, lo que hay que encontrar son ángulos. Entonces podríamos empezar calculando el ángulo llamémosle θ. ¿Sí? Entonces si reescribimos la ley de coseno, nosotros para el ángulo θ tendríamos lo siguiente, tendríamos 12 al cuadrado es igual a 40 al cuadrado, ¿verdad? Más 44 al cuadrado menos 2 por 40 por 44 por el coseno del ángulo θ. En este caso, si despejamos el coseno del ángulo, entonces el coseno del ángulo sería igual a lo siguiente. Sería entonces 40 al cuadrado más 44 al cuadrado. Luego tendríamos esto menos 12 al cuadrado sobre 2 por 40 por 44. Y ahí está el coseno del ángulo. Ayúdenme ustedes y me dicen cuánto vale el coseno del ángulo. $0.963636. 0.9636. Entonces el ángulo va a ser el coseno inverso de esta expresión. Noten que este valor es positivo, ¿verdad?
y el coseno es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante voy a tener ángulos mayores a 270 grados, o sea que desechamos esa posibilidad. Entonces vamos a tomar directamente que el ángulo va a ser el coseno inverso de 0.9636. ¿Cuánto queda esto? 15. Me dio 15. 7.22. 7.22 grados. 17. 17. Miren, entonces ya está el ángulo teta. 17.2 aproximadamente. Bueno, ahora necesitamos calcular otro ángulo, ya sea este o ya sea este, ¿verdad? Se puede... Solo con una consulta, ¿Sí? disculpe. No sé si el compañero calculó el coseno solo con esos 4 dígitos, pero yo lo hice con todos los demás dígitos que tenía en la computadora, en la calculadora, y me dio 15.5, o sea, 15.49 aproximadamente. 15.49. ¿Qué dice el compañero que tiene este resultado? Pues yo lo hice con el resultado de la división completa, pero Sí, bueno. Entonces no sé quién de los dos se equivocó, alguno de los dos. Vamos a ver. Vámonos si quieren, ¿a dónde quieren ir? ¿A Python o a GeoGebra? Python. Vamos a Python. Entonces, cámara aquí. Vamos a ver qué tanto afecta colocar mal los dígitos, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces aquí hay que cargar una librería. Puede ser SymPy, puede ser la librería más simple, Mat, ¿verdad? Pero si quieren cargamos SymPy, que es la que estamos acostumbrados a usar. Entonces lo que tendría que hacer ahora es la operación. Vamos a ver cuál era la operación. Vamos a ver si me recuerdo, era 40 al cuadrado más 44 al cuadrado menos 12 al cuadrado, y eso dividido dividido 40, dividido 2 por 40 por 44, y eso es un valor X, ¿verdad? Está X. Ahora teníamos que calcular el coseno inverso, ¿verdad? De X. Bueno, pero esto me lo da en radianes, entonces multiplicamos por 180 y dividimos dentro de pi. Y pues me da ese valor. No me tira algo que yo quiero, me dice dividido pi. Vamos a ver, le vamos a colocar acá, esto es y. Y entonces ahora pues pido una aproximación para y. 15.49 es el resultado. 15.49. ¿Dónde estamos? En la pizarra. Bueno, ahí está. Ahora, ¿quién de los dos se equivocó? Pues ustedes ya deciden quién se equivocó. 15.49. Veamos, voy a ver si le saco solo el coseno a 0.9 para ver cuánto me queda. Vamos a ver si hay tanto error ahí calculando el coseno inverso de 0.9. Permítanme. A coseno de 0.9 por pi dividido 180. No, por 180 dividido pi. Y esto lo vamos a aproximar.
Miren. Entonces resulta, miren, este valor se me hace que está malo, el 0.9636. Porque miren, si calculo el coseno inverso de 0.9, vamos a ver si cambio 0.96, miren, bueno, ya cambia bastante, miren, con un dígito más que agregué, se puso en 16, con otro en 15, miren, y con otro más, ya casi llegamos a la solución. Entonces sí había que tener cuidado con la aproximación. Bueno, entonces ya tenemos el ángulo, que es 15.5 aproximadamente. Bueno, ahora necesitamos calcular este otro ángulo. Llamémosle alfa. Y luego necesitamos calcular beta. Alfa se puede calcular por ley de seno o por ley de coseno. Y beta como la diferencia de los dos ángulos anteriores. Entonces, háganme un favor. Ustedes tómense 5 minutos y utilicen ley de coseno, el que quiera, y el que quiera utilice ley de seno para calcular alfa. Y me dicen cuánto vale alfa, por favor. ¿Cuánto vale alfa? Tómense 5 minutos. Bueno, vamos a resolver el ejercicio haciendo lo mismo que hicimos para el ángulo teta, hacemos para el ángulo alfa, y entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos entonces que el ángulo alfa sería 12 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 44 al cuadrado sobre 2 multiplicado ¿por quién? Por 12 por 40, y eso sería el coseno del ángulo alfa. Si hacemos eso, ¿cuánto nos queda? Que lo hacemos en Python. Entonces sería 12 al cuadrado más ¿quién? Más 40 al cuadrado menos 44 al cuadrado dividido 2 por 12 por 40, ¿sí? 2 por 12 por 40, y eso nos queda menos 0.2, miren. Entonces el ángulo alfa va a ser el coseno inverso de menos 0.2, miren, da negativo. El coseno es negativo ¿en dónde? ¿Qué cuadrantes es negativo el coseno? En el segundo y en el tercer cuadrante. Pero si fuera en el tercer cuadrante, entonces el resultado sería mayor a 180 grados. Descartamos esa posibilidad, ¿verdad? Calculemos el coseno de menos 0.2, miren, me queda 1.77. Multiplicamos eso por 180 y dividimos dentro de pi, ¿sí? Y a eso le calculamos una aproximación. ¿Cuánto nos queda? 101.53 grados. Miren, 101.53 grados. ¿Así les quedó? Yo usé ley de senos Ujú. y alfa 38.31. 38 grados. Vamos a ver. 78.31. Vamos a ver aquí. Vamos a comprar las respuestas. Esta da 101.53. Y usted dice que le dio 38. 78.31. 78.39. Bueno, vamos a ver.
Primero revisemos si yo no me equivoqué. Tengo... Punto 31, ingeniero. Gracias, punto 31. Entonces revisemos si yo no me equivoqué. Aquí hice 12 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 44 al cuadrado, divido 2 por 12 por 40. Ahora voy a revisar aquí el cálculo. 12 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 44 al cuadrado, divido 2 por 12 por 40. Está bien, menos 0.2. Bueno, entonces vamos a la ley de seno. Ahí tendríamos la ley de seno, ¿verdad? Seno de alfa sobre 44. Seno de alfa sobre 44 es igual a seno de 15.49 sobre 12. Entonces aquí tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que decir que el seno de alfa es igual a 44 sobre 12 por el seno de 15.49. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuánto da esto? Calculemos esto en Python si quieren. Esto que está acá. Y vamos a ver cuánto queda. Entonces, tendríamos lo siguiente. Tendríamos... Permítanme, ¿qué pasó? Sí, tendríamos entonces 44 dividido 12 por el seno de 15.49 aproximadamente. Ahí estamos cometiendo un error, pero lo vamos a tomar así para no complicarnos. Entonces tenemos ese resultado, miren, 0.7928. Ahora la pregunta aquí es la siguiente. Dice que el seno del ángulo es igual a ese valor, 0.7928. Entonces la pregunta que les quería hacer es, ¿dónde el seno es positivo? ¿En qué cuadrantes? ¿Quién me dice en qué cuadrantes el seno es positivo? En el primero y en el segundo. Entonces, cuando yo calcule con seno inverso, tengo que decir si la solución es la del primer cuadrante o la del segundo cuadrante. ¿Sí? Entonces, vamos y calculemos el seno inverso de esta expresión. Entonces, veamos. Voy a calcular el seno inverso de la última salida. Creo que es así. Vamos a ver. Déjenme recordar. Miren cuánto queda. 0.91. El seno inverso de la última salida es 0.91. Es este valor que está acá. Entonces vamos a multiplicar ese valor por 180 y lo vamos a ir dentro de pi. Y nos queda 164 grados, pero dividido pi. Entonces quiero que me aproxime esa última solución y me queda ¿cuánto? 52.45. Bueno, ¿qué pasaría? Fíjese que, bueno, a mí hice la operación de 44 seno de 15.49 y todo eso dividido dentro de 12. Y en total 0.9792. Eso lo voy a hacer. Bueno, ya sé cuál es mi error y les pido mil disculpas. Yo estoy trabajando, miren, aquí en grados y Python está aceptando radianes. Entonces todo esto ya está malo. Entonces aquí tenía que multiplicar para convertir a radianes por pi dividido 180. Entonces por ahí me equivoqué yo. Entonces da este valor. Hagamos una cosa. Aproximémoslo de una vez. Miren, ahora sí le queda lo que usted me dijo, ¿verdad? Sí, así que ahora le calcula el seno inverso a ese resultado y le queda 1.36. Y ese resultado viene y lo multiplica por 180 y lo divide dentro de pi. Y le queda ese valor, le queda 78.30. Eso, ahora sí, miren. Así le quedó, ¿verdad?
Sí, así me quedó, Bueno, ingeniero. pero recuérdese que la función seno inverso solo devuelve una de las dos posibilidades. Una que está entre 0, entre menos pi y pi. Pero ¿cuál será la verdadera solución? ¿Será que este ángulo, es ahí donde yo me tengo que preguntar, ¿será que este ángulo es menor a 90 o mayor a 90? Definitivamente es menor a 90 porque es oblicuo ángulo. Usted dice que es menor, El usted triángulo. dice que es menor que 90. Mm, Ah, ¿Qué dice? ¿Cómo es un ángulo recto? 90. Así es un ángulo recto. Entonces, ¿este es recto o no es recto? ¿Qué dicen los demás? Para que se... Miren, la ley de seno, la ley de coseno no se va a equivocar aquí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Es menor que 90 o es mayor que 90? Recuérdense que aquí tenemos, trabajándolo como lo se trabajó acá, con ley de seno, se tiene se tiene el triángulo ambiguo. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿La ley de seno o la ley de coseno? ¿Qué se hace para obtener el verdadero valor? A 180, con ley de seno, a 180 se le resta 78.31. ¿Y cuánto queda eso? ...180 menos 78.31... 101.69. Entonces, ¿cuál era la solución? ¿La del primer cuadrante o la del segundo? ingeniero, El primero. En el segundo cuadrante, 101.60 y... Mire, da 69, pero aquí da error porque hemos ido aproximando. Aquí metí un ángulo aproximado, ¿sí? Entonces por eso no me da igual que con ley de coseno, pero la respuesta es esta, miren, la que se obtiene con ley de coseno, ¿sí? Entonces ya tengo ese ángulo, 101.53. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto que acabamos de hacer? Es que es más fiable la ley de coseno y hay que tener cuidado con la ley de seno. Bueno, también con la ley de coseno hay que tener cuidado de analizar cuando se calculan cosenos inversos cuál es el ángulo correcto, igual con la ley de seno. Este es el ángulo, ¿sí? ingeniero, yo tengo una Ujú. duda. Eh, ¿Por qué a 180 solamente le restó el ángulo de seno? ¿Por qué le resté el ángulo? Bueno, porque este es el ángulo de referencia, el que le dio el seno inverso. Entonces, si usted sabe que aquí hay 78 grados, entonces, ¿qué tiene que hacer para encontrar este ángulo? A 180 le resta 78 y encuentra el ángulo. Está bien, gracias. Bueno, pues nada. Y nos falta un último ángulo para terminar este ejercicio y va a ser 180. Va a ser 180 menos 101.53 menos 15.49. Y ese es el último ángulo que nos hacía falta. ¿Cuánto vale? ¿Me hacen favor de calcularlo? $62.98. Bueno, ya está el último ángulo, 62.98. Bueno, ¿qué nos falta para terminar de resolver el triángulo? El área. ¿Qué se puede hacer para calcular el área? Bueno, el área se puede calcular con la fórmula que ya vimos, de un medio de un lado, un medio del lado 1 por el lado 2 por el seno del ángulo entre los dos lados, ¿sí? Teta va a ser el ángulo entre el lado 1 y el lado 2, pero también hay una segunda fórmula que se puede utilizar para calcular el área de un triángulo
Y esta es la fórmula famosa de Herón. Está aquí en el libro. ¿Sí? Miren, esta es la fórmula de Herón. Aquí la utilizaron para calcular el área. Entonces la fórmula es la siguiente. Aquí arriba se las voy a mostrar. Dice que el área de un triángulo es S por S menos A por S menos B por S menos C, donde S es el semiperímetro. Entonces de esa forma podemos calcular el área del triángulo. Entonces, para calcular el área, lo primero que tendríamos que hacer es calcular el semiperímetro. Miren, son 12 más 40 más 44. Entonces el perímetro, les voy a escribir acá, es 12 más 40 más 44. ¿Cuánto da el perímetro? Vamos a ver, aquí queda 84, 94, 96 queda, ¿verdad o no? ¿Y cuánto vale el semiperímetro? La mitad de 96, ¿cuánto es? ¿Cuánto queda? 48. Entonces, ¿cómo se va a calcular el área? El área dice que es la raíz cuadrada de S por S menos A, donde A es un lado, por S menos B, donde B es el otro lado, y por S menos C. O sea que el área va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a la raíz cuadrada de 48 por 48 menos 44, que queda 4, por 48 menos 40, que queda 8, por 48 menos 12. ¿Cuánto queda 48 menos 12? Quedan 36. Entonces, ¿cuánto vale el semiperímetro? Si ustedes me ayudan. Perdón, el área. $235.15. 235.15. Miren, ahí está. Unidades cuadradas, ¿verdad? No sé si son metros, pies, lo que sea, son las unidades al cuadrado. Bueno, ¿alguna duda de este triángulo? Ya quedó completamente resuelto. Tenemos perímetro, tenemos área, tenemos todos los ángulos y todos los lados. ¿Podría subir un poco la pantalla, por favor, ingeniero? Por supuesto. Un poco más abajo, disculpe. Ya, muchas gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Y una última duda, disculpe. Entonces, en conclusión, ¿cómo supo realmente qué ángulo descartar? Bueno, porque utilicé la ley de coseno, por eso sabía cuál era el ángulo correcto. Entonces, de preferencia es mejor que en estos triángulos solo usemos la ley de cosenos. Lo que tiene que hacer es analizar usted, la figura, ¿verdad? Si usted mira la figura, usted tiene que determinar si aquí tiene un ángulo menor a 90 o mayor a 90. Pero en este caso resultó ser mayor a 90. A veces al ojo es difícil ver que aquí el ángulo es mayor que 90. Incluso pareciera como que es un ángulo recto, pero es un poquito mayor al ángulo recto, ¿sí? Entonces, para confirmar, para no engañarnos con una prueba al ojo, lo ideal, si uno no está seguro, es utilizar la ley de coseno. Ah, está bien, gracias. Por nada. Hagamos otro ejercicio del libro. Vamos a ver. Miren el problema 28. Entonces tienen que encontrar X, ¿sí? Entonces resuélvanlo ustedes, encuentren X, utilicen ley de seno o de coseno o triángulo rectángulo, lo que ustedes deseen para resolver este ejercicio. ¿Verdad?
Bueno, ya está. ¿Qué usaron? ¿Ley de seno? ¿Ley de coseno? Y yo estoy usando ley de senos. Correcto. Bueno, hagamos ley de senos, ¿verdad? Porque ley de cosenos necesito dos lados. Y aquí solo tengo uno. Entonces no puedo usar directamente la ley de coseno. Por lo menos necesito dos lados. Entonces calculemos para comenzar este ángulo. Llamémosle teta. Entonces teta tendría que ser 180 menos 98 menos 25. ¿Cuánto les queda teta? 57. 57, miren, ahí está, 57 grados. Bueno, entonces ya que tengo teta, puedo aplicar la ley de seno y digo lo siguiente: para encontrar x, voy a decir que x partido el seno de 98 es igual a 1000 dividido el seno de 57. Entonces, x, ¿cuánto vale? Seno de 98 dividido seno de 57 por 1000. ¿Cuánto me queda x? $1180.76. 1180.76. Miren, y ahí está. Ya tengo x. Y se acabó porque solo x me pedía. 1180.76. Ahí está resuelto. Bueno. Dice, si quieren, hagamos otro problema diferente. Vamos a ver, este dice 3 círculos de radio 5 o 6 son mutuamente tangentes. Se encuentra el área sombreada entre los círculos. Bueno, piensen ustedes cómo podemos resolver este ejercicio, ¿verdad? Tómense 10 o 15 minutos si quieren. Y después de eso yo lo voy a resolver. Bueno, aquí recuérdense que lo que tienen que hacer es dibujar un triángulo, ¿verdad? Entonces resuelvan el ejercicio, ¿verdad? Me dicen cuánto vale el área sombreada, por favor. Bueno, mejor vamos a resolverlo porque ya se nos va a acabar la clase casi.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Calcular el área del triángulo. Y al área del triángulo le vamos a restar el área de estos segmentos, miren. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, repitiendo, lo que voy a hacer es que voy a calcular el área del triángulo y a esa área le voy a restar el área de los segmentos circulares. El área de un segmento circular, ¿cómo se calculaba? Bueno, se calcula así: la mitad del ángulo por el radio al cuadrado. Así se calcula el área de un segmento circular. El ángulo debe estar en radianes, ese cuidado hay que tener. Bueno, vamos a empezar con el área del triángulo. Entonces dice que tenemos tres circunferencias de radios 4, 5 y 6. Entonces veamos, aquí tengo 4, aquí tengo 6, aquí longitud 6, aquí es 5, que esa es la 5, 5, 4 y 4. Entonces hay tres lados. ¿Cuánto mide el lado más grande? El lado más grande es este, miren, este es el lado más grande, que suma 6 más 5, o sea, suma 11. O sea que el lado 1, llamémosle como el lado más grande, y es 6 más 5, 11. El siguiente lado es el de 6 y 4, lado 2. ¿Cuánto suma? Suma 6 y 4, 10. Sería este que está acá. De acá para acá hay 10 unidades. De aquí para acá tenemos 11 unidades. Y finalmente tenemos este lado que mide 5 más 4, 9 unidades. Bueno, ¿cuánto da el perímetro? ¿Cuánto queda? 9 más 11 queda 20, más 10 queda 30. El semiperímetro, ¿cuánto vale? Vale 15. ¿Sí? O sea que el área del triángulo, usando la fórmula de Herón, va a ser la raíz cuadrada de 15 multiplicado por 15 menos 10, que queda 5, multiplicado por 15 menos 9, que queda 6, multiplicado por 15 menos 11, que queda 4. Y sería la raíz cuadrada de esto que está acá. ¿Cuánto les quedó el área del triángulo? $42.43. Muy amable, 42.43. Ahí está el área del triángulo. Bueno, ahora necesito los ángulos internos para calcular las áreas de los sectores circulares. Empecemos con este ángulo, llamémosle alfa. Luego pasamos a este, no se mira, ¿verdad? Voy a colocar otro color. Empecemos con este que vamos a llamar alfa, luego este beta y finalmente este ángulo que vamos a llamar gamma. Entonces, con la ley de coseno vamos a calcular alfa. Entonces, con ley de coseno tenemos lo siguiente. Tenemos que coseno de alfa va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 10 al cuadrado, perdón, va a ser igual a 11 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 10 al cuadrado dividido 2 por 9 por 11. Ese es el coseno de alfa, usando la ley de coseno. Ahí está. ¿Cuánto vale entonces alfa? Ayuden ustedes. Calculen eso y calculenle luego el coseno inverso a toda esa expresión, que esa expresión es positiva. Entonces el coseno va a ser positivo en el primero y en el tercer cuadrante, pero un ángulo mayor a 270 grados no vamos a utilizar. Entonces es directamente el coseno inverso de esta expresión. Eso va a valer alfa. ¿Cuánto vale? Ayúdenme. Solo que pongan su calculador en radianes, por favor. Sí, no en grados, en radianes. Voy a hacer aquí el cálculo. Sería 11 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 10 al cuadrado dividido
2 por 9 por 11. Resultado es 0.51, 51, 51. El coseno inverso de esa expresión da 1.029 radianes. O sea que el área de este sector, cuyo ángulo es alfa, de ese sector circular, va a ser área 1. Va a ser entonces alfa medios por el radio al cuadrado. El radio en ese caso es 5, al cuadrado va 25. O sea que el área 1 va a ser 25 medios de alfa. Vamos a ver, 25 medios por alfa, me queda 12.87. ¿Así les quedó a ustedes? ¿O no? Revisen, por favor. ¿O me equivoqué yo? ¿Está bien? ¿O hay algún error? Sí, así. Sí, bueno, me dio 12.86. Vale. Entonces vamos ahora con el ángulo beta, si quieren. Entonces voy a tener que coseno de beta. Coseno de beta va a ser igual a lo siguiente. Vamos a ver si ustedes me pueden decir a qué es igual el coseno de beta. ¿Qué tengo en el numerador? Tengo 10 al cuadrado más 9 al cuadrado, ¿verdad? 10 al cuadrado más 9 al cuadrado menos el otro lado que sería 11 al cuadrado dividido 2 por 10 por 9. Así queda, ¿verdad? Y entonces eso sería el coseno de beta. Esto es posible que dé negativo, habría que revisarlo si da negativo o no. Si quieren, hagámoslo. Entonces tendríamos 10 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 11 al cuadrado dividido 2 por 10 por 9, y eso queda 0.33, da positivo. El coseno inverso de eso da 1.23095. Beta entonces queda 1.2395. Y entonces el área del sector circular para beta, llamémosle área 2, va a ser la mitad del ángulo por el radio al cuadrado. En el caso del ángulo beta, el radio mide 4, entonces va a ser multiplicado por 16, o sea va a ser 8 veces el ángulo. Aquí es beta, entonces multipliquemos eso por 8 y nos queda 9.84. Entonces si me confirman que les da eso, 9.84 por favor. ¿Eso les quedó o no les quedó eso? A mí me quedó 9.77, ingeniero, pero no sé. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si utilizó todos los decimales. Yo utilicé absolutamente todos los que me dio Python. De hecho, cuando utilizo aquí una barra baja, significa la respuesta anterior. Aquí hice una barra baja, entonces utilicé la respuesta anterior con todos sus decimales. Y a eso le calculé el coseno y me da esto. Luego utilicé una barra baja indicando que utilizara la última respuesta, ¿verdad?, con todos sus decimales. Entonces aquí pues el error que pueda tener es el error de la máquina, pero yo pues no acumulé errores, entonces quedan 9.84. No sé si usted utilizó todos los decimales. No, ingeniero, tal vez por eso me salió diferente. Ok, muchas gracias, muy amable. Bueno, para terminar, el ángulo gamma va a ser pi menos alfa menos beta, o sea, va a ser pi menos esto menos esto. Vamos a ir a Python y calculemos entonces gamma. Gamma va a ser pi menos la salida
27, aquí dice 27, entonces coloco barra baja 27 menos barra baja 30, la salida 30. Y entonces, miren cuánto me queda. Entonces vamos a ver que aproxime la última salida. Me queda 0.88 radianes. Entonces, el último ángulo es 0.88 radianes. Entonces, el área correspondiente al ángulo gamma es el área 3 y va a ser la mitad del ángulo, gamma partido 2, por el radio al cuadrado. El radio correspondiente al ángulo gamma es 6, al cuadrado es 36. Entonces tendríamos acá 36. O sea que va a ser igual a 18 veces gamma, esto que está acá por 36 dividido 2 es 18, 18 veces gamma. Entonces vamos a multiplicar esto por 18 por la última salida y el resultado es 15.85. Entonces da 15.85. ¿Y ahora qué me queda? Sumar el área 1 más el área 2 más el área 3 y restársela al área del triángulo. Entonces vamos a calcular la suma de las tres áreas, área 1 más área 2 más área 3. Recordemos que las áreas son 15.84, 9.84 y 12.87. Entonces la suma de las áreas sería la salida 34 más la salida 31 más la salida, ¿cuál es la otra? 31, 34 y 28. El resultado es 38.57. Es la suma de las tres áreas. 38.57. De tal forma que ya puedo calcular el área sombreada. El área sombreada entonces es el área del triángulo, que ya la tenemos, menos la suma de las tres áreas. Área 1 más área 2 más área 3. Y esto sería a su vez el área del triángulo que calculamos, que resulta ser igual a 42.43 menos 38.57. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? $3.86. ¿Cuánto? 3.86. Sí. Bueno, miren, ahí está, 3.86 unidades cuadradas. Me parece muy pequeña el área, pero me parece muy pequeña realmente. Tal vez hay que revisar el ejercicio, ¿verdad? Tal vez nos equivocamos en algo porque el área está muy pequeña. Pero ese es el procedimiento. Si quieren, ya se nos acabó la clase, no nos da tiempo de revisarlo, pero lo podemos revisar en el próximo día, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Solo Sí, podría subir al principio del problema, por favor. Ok, está bien, está bien. Gracias, ingeniero. No, por nada. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario.